Freelancer informativo, economía, anuncios sociales, tecnología, ciencia y toda la información más relevante a nivel internacional. Ahora con Norberto Martínez para el poder de la información. El poder de la información. Saludos amigos de la información. Estamos de regreso con nuestro ya habitual resumen de noticias y que gracias a Radio Poder 101.5 FM y al poder de la información llegamos a usted con detalles de la actualidad que vivimos. Recuerde seguirnos además de esta presentación en nuestro canal de YouTube. Solamente debe buscar Freelancer Informativo. Esto es una producción general de Norberto Martínez. Un juez federal ordenó el jueves al gobierno de Estados Unidos suspender la devolución inmediata de las familias migrantes que son detenidas en la frontera con el argumento de la lucha contra el COVID-19. El magistrado Emmett Sullivan, quien dio a las autoridades 14 días para cumplir con su decisión, dijo que había suficientes medidas alternativas para limitar la propagación del virus. Considerando la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de salud, la Corte no está convencida de que la transmisión del COVID-19 durante los procedimientos fronterizos no pueda ser significativamente contenida, escribió en la extensa sentencia de unas 50 páginas. Al inicio de la pandemia, el gobierno del republicano Donald Trump invocó una norma sanitaria para ordenar la expulsión de todos los inmigrantes que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos. Tras llegar a la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden dejó sin efecto tal práctica para los menores no acompañados, pero continúa rechazando a familias y adultos, lo que le ha valido críticas de los grupos de defensa de los inmigrantes, que este jueves celebraron la decisión del juez Sullivan. Una vida en condiciones precarias dependiendo de las ayudas sociales. Entre los migrantes varados en las ciudades fronterizas, como aquí en la mexicana Reynosa, aumenta ahora la incertidumbre. Acampan esperando tramitar sus papeles para entrar a Estados Unidos. Si salimos para allá los premios, salimos para los premios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En mi decisión está que si no hay una ayuda de aquí, de esta semana, la otra semana yo me voy para Honduras. Me regreso porque yo miro que aquí estoy como un perro botado. El Supremo ya decidió. Cree que Joe Biden violó la ley federal cuando intentó suspender el programa de su antecesor que obligaba a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras resuelven sus casos en Estados Unidos. Un programa que Joe Biden invalidó el pasado mes de junio. El gobierno mexicano no se posicionó con respecto al fallo y aludió a su soberanía en materia migratoria. El fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. En el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes en el contexto de una compleja situación regional, el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de los Estados Unidos a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera con. En todo caso, es un revés para Joe Biden, que tiene 7 días para apelar el fallo. Las palabras de un lado y otro de la frontera no tranquilizan a nadie. Estamos expuestos al peligro, estamos en una frontera peligrosa, en una frontera que no estamos seguras. Mira que aquí si nos enfocas estamos durmiendo como ahora en la madrugada, en el suelo, no tenemos un lugar digno. Estamos en el mismo estatus de Trump. Aquí es difícil estar durmiendo por la comida, por el agua, por todo aquí. No es fácil estar aquí y los que sufren más son los niños. No son los únicos que no han visto mejorías con las políticas migratorias de Biden. La esperanza de que se suspendan las expulsiones se desvanecen mientras siguen llegando un centenar de personas diariamente. Familias enteras, la mitad niños. La mayoría centroamericanos. Las capacidades que tenemos localmente para tener esta situación pues tienen un límite. Y no obstante que hemos desarrollado con el tiempo mayores capacidades, instalado filtros, desarrollado medidas y estrategias para la mitigación de riesgo y cada vez recibir más gente. Caray, llega un momento en el que pues sí, se ven desafiadas incluso estas nuevas capacidades que se han venido desarrollando desde 2019. La decisión del Supremo llega en plena ola migratoria hacia Estados Unidos, que este pasado mes de julio detuvo más de 200,000 indocumentados en su frontera sur, la cifra más alta en 20 años. Sin embargo, es probable que el gobierno, enfrentando a flujos migratorios inéditos en la frontera con México, apele la decisión. En agosto, más de 200,000 personas fueron detenidas en la frontera sur, incluidas 86,000 que viajaban con sus familias, según las últimas cifras oficiales. Se trata de la cifra más alta en 20 años.
Los republicanos acusan desde hace meses al presidente Biden de provocar una crisis migratoria al flexibilizar las medidas de su predecesor. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron este miércoles un ambicioso pacto de defensa destinado a plantar cara a China en el Indo-Pacífico y que incluirá el desarrollo de submarinos nucleares para los australianos. El pacto, llamado AUKUS por las iniciales en inglés de los tres países anglosajones, tiene como objetivo reforzar la cooperación trilateral en tecnologías avanzadas de defensa como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia. Nuestras naciones y de hecho el mundo dependen de un Indo-Pacífico libre y abierto que dure y florezca en las próximas décadas, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Biden no mencionó a China, como tampoco lo hicieron los tres primeros ministros de Australia, Scott Morrison, y del Reino Unido, Boris Johnson, que pronunciaron sendos discursos sobre el tema de forma telemática a través de televisores instalados a ambos lados del presidente estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos ha dejado claro su interés en contener el avance de China en el Pacífico y con el nuevo pacto quiere implicar más en esa misión al continente europeo y en particular al Reino Unido, explicó un alto cargo del gobierno estadounidense en una llamada telefónica con periodistas. Hasta ahora, Estados Unidos solo ha compartido su tecnología para desarrollar submarinos con propulsión nuclear con solo un país, el Reino Unido, algo que hizo en el año 1958, afirmó el citado funcionario, que pidió mantener el anonimato. Tras el anuncio del acuerdo, el primer ministro australiano Scott Morrison confirmó este jueves la suspensión del programa para la construcción de la nueva flota de submarinos convencionales con la empresa francesa Naval Group, dado que estos ya no se ajustan a las necesidades operativas en las próximas décadas de su país. Asimismo, Naval Group expresó en un comunicado su decepción por la decisión al considerar que ofrecía a Australia un submarino convencional superior a nivel regional, así como capacidad submarina soberana con compromisos inigualables en términos de transferencia de tecnología, puestos de trabajo y contenido local. Tras la cancelación del proyecto con Francia, Australia buscará desarrollar su programa para construir los submarinos nucleares bajo el acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido en la ciudad de Adelaida, aunque aún se desconocen detalles como los costos. Miles de salvadoreños se manifestaron este miércoles para reclamar al presidente Nayib Bukele el respeto a la separación de poderes y en rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal, justo cuando el país conmemora el bicentenario de su independencia. La jornada, que se había desarrollado en forma pacífica, cerró con un confuso incidente en el que fue incendiado en el centro histórico un cajero automático que servía para operar con la billetera electrónica Chivo, lanzada por el gobierno la semana pasada para operar con bitcoins. Venimos de todo el país. Más de 32 sectores de la sociedad civil marchan pacíficamente este 15 de septiembre desde diferentes puntos de San Salvador. Los puntos de salida son el Parque Cuscatlán, la Universidad de El Salvador y el Centro Judicial Isidro Menéndez. Y la razón por la que estoy acá, primera vez en estos 65 años, porque yo veo que realmente nuestra patria está en peligro, ¿verdad? Ante el escenario, la población se organizó a través de redes sociales para salir a las calles de forma pacífica. Aquí están con el pueblo. Esta es la lucha del pueblo. Mediante los spaces de Twitter, las diferentes organizaciones dialogaron y concretaron una sola unificación. Este 15 de septiembre se conmemoran 200 años de la independencia de la corona española de los países centroamericanos, y el asueto ha sido aprovechado por los ciudadanos que quieren manifestar su desaprobación con la concentración de poder en el Ejecutivo y las recientes medidas como la bitcoinización de la economía y la destitución de jueces. Para nosotros tener 60 años no implica ser corrupto. Corrupto es abusar del poder. Entonces todo eso es lo que nos motiva este día a estar acá, a defender a nuestra patria
contra el autoritarismo. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva! Los ciudadanos exigen una restauración del orden democrático y Estado de Derecho. Somos la gente de toda la bruja que nunca pudiese acabar. Somos la gente de... Mostrando pancartas con consignas como respeto a la Constitución frente a la dictadura, resistencia y rebeldía popular y no al Bitcoin, los manifestantes procedentes de diferentes sectores de San Salvador cerraron la céntrica Plaza Francisco Morazán. Los manifestantes también mostraron su oposición a una reciente interpretación que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo de la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata de Bukele. Los magistrados que fallaron a favor de permitir la repostulación consecutiva del mandatario fueron nombrados por el Congreso oficialista el 1 de mayo tras destituir a los jueces anteriores. La Secretaría de Salud, a través del comunicado técnico diario, informó este jueves 16 de septiembre que se registraron 434 muertes y 7.040 nuevos casos de COVID en el país mexicano. Con tales cifras se acumularon 3.549.229 contagios y 270.346 defunciones causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. Aunado a lo anterior, se reportan 506.147 casos sospechosos, 6.246.776 negativos, 79.983 activos estimados y 10.302.152 personas estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria. De acuerdo con los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados muestran predominio igual en hombres y mujeres, con 50%. En tanto, la mediana de edad general es de 40 años. La dependencia también señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados, con fecha de inicio los últimos 14 días, por el índice de positividad por entidad y semana epidemiológica. A nivel nacional se calculan 73.676 personas contagiadas de este tipo. Al corte de este jueves 16 de septiembre, México acumula 270.346 muertes por COVID-19. Esto es 434 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud. Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas el país sumó 7.040 contagios, para dar un total de 3.549.229 casos confirmados. A través de su informe técnico, la dependencia informó que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad y Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman más del 66% de todos los casos acumulados registrados en el país. Respecto a los detalles del plan de vacunación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó a través de Twitter que el 14 de septiembre pasado se aplicaron 827.612 vacunas contra COVID-19. Detalló además que desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado en total 93.588.719 vacunas. Freelancer Informativo es una producción original de Norberto Martínez para El Poder de la Información y Radio Poder. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico freelancerinformativo@yahoo.com, freelancerinformativo@yahoo.com o enviando un mensaje de texto al teléfono 786-535-5442. 786-535-5442. También puede escucharnos en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer y YouTube. Solamente debe escribir en el buscador Freelancer Informativo. Nuestro resumen de noticias semanal es una compilación de las informaciones más relevantes a nivel mundial y que son publicadas por los medios de mayor prestigio en materia informativa. Gracias por seguirnos.
El Departamento del Tesoro sancionó a Zulma Musso Torres por liderar una organización que facilita el transporte de toneladas de cocaína a Estados Unidos, Europa, el Caribe, América Central y México. Musso Torres, también conocida como La Señora, fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro, lo cual bloquea sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses. Además de Musso Torres, fueron sancionados sus dos hijos, Washington Antunes Musso y Juan Carlos Reales Brito, y su esposo Luis Antonio Bermúdez Mejía, por asistir en actividades de tráfico de drogas en puertos y enclaves marítimos en los departamentos colombianos de Magdalena, Atlántico y La Guajira. Según el Departamento del Tesoro, la organización que dirige la patrona controla corredores marítimos estratégicamente ubicados en el norte de Colombia y cobra un impuesto por kilogramo a los narcotraficantes a cambio de protección para el pasaje por la zona de cargamentos de varias toneladas de narcóticos. Las sanciones financieras vinculadas con los negocios de Musso Torres también alcanzan a dos entidades colombianas, la empresa de comercio agrícola exclusive Import-Export y el campo de tiro y entrenamiento Polígono Santa Marta, ambos ubicados en Santa Marta. Las sanciones a la patrona y a miembros de su organización sirven como un recordatorio de que la cocaína colombiana sigue representando una gran amenaza para Estados Unidos, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, Andrea Gacki, en un comunicado. Andrea Gacki indicó en el texto que la acción de este jueves contra Musso Torres y los miembros de su organización sirve de recordatorio de que la cocaína colombiana sigue siendo una gran amenaza para Estados Unidos. Como consecuencia de las sanciones, todas las propiedades de los sancionados y sus empresas en Estados Unidos quedan bloqueadas y se prohíbe a ciudadanos y residentes en territorio estadounidense llevar a cabo transacciones con las personas designadas. Colombia es el mayor proveedor mundial de cocaína, mientras Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este 16 de septiembre a la canciller alemana Angela Merkel en el último encuentro de la amistad franco-alemana antes de las elecciones del 26 de septiembre en Alemania. Ambos mandatarios hicieron una declaración antes de reunirse en una cena de trabajo. Entre los temas internacionales abordaron sobre todo la situación en Afganistán, señaló el portavoz de la Merkel. Por su parte, la presidencia francesa mencionó que además abordarán el tema de Irán, Libia, Ucrania y Bielorrusia, pero también los grandes desafíos europeos en materia de defensa y asilo e inmigración, así como cambio climático y transformación digital. Macron y Merkel también desean preparar juntos la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales el próximo 6 de octubre, una fecha en la que probablemente no habrá sido nombrado todavía el sucesor de la canciller alemana y el futuro de la presidencia francesa en el bloque comunitario en el primer semestre del año 2022. Esta última cita será crucial para el jefe de Estado francés, puesto que se entrecruza con la campaña electoral en Francia y las elecciones presidenciales los días 10 y 24 de abril. Por el momento, las consecuencias de la victoria de los talibanes en Kabul siguen siendo una de las cuestiones más urgentes entre los europeos y también para las relaciones franco-alemanas. Pese a sus diferencias e importantes asuntos europeos, el presidente francés de 43 años y la canciller alemana de 67 han construido una sólida relación de amistad, según personas cercanas a ambos dignatarios. Macron se ha encontrado durante mucho tiempo con la renuencia alemana a aumentar el gasto de la Unión Europea. Italia es el primer país occidental en imponer vacunación obligatoria para toda su población para ir a trabajar, ya sea en el ámbito público como en el privado. A partir del 15 de octubre será obligatorio el Green Pass en todos los lugares de trabajo y se suspenderá el sueldo por 5 días a los que entren sin él, según decidió el Consejo de Ministros. El gobierno está listo para introducir el pasaporte sanitario. Nos dirigimos hacia una medida obligatoria para el sector público y privado, había declarado antes de que se diera a conocer la noticia oficial la ministra de Asuntos Regionales, María Estela Gelmini. A partir del 15 de octubre, el llamado pasaporte verde será obligatorio en todos los lugares de trabajo y solo se dejará fuera a quien realice teletrabajo o que no pueda vacunarse por razones médicas, en cuyo caso deberá presentarse test de antígeno realizado como máximo 2 días antes.
Por eso el decreto también obliga a bajar los costes de los test. 0 euros para quien no pueda vacunarse, 8 para los menores de edad y 15 para los mayores hasta el 31 de diciembre. Así concluye esta emisión de Freelancer Informativo. Regresaremos justamente en 7 días con un nuevo resumen de noticias. Recuerde seguirnos en las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer y en YouTube como Freelancer Informativo. Agradecemos nuevamente a Radio Poder 101.5 FM y a Lili Hernández por la oportunidad que nos brindan para llegar a usted. Freelancer Informativo es una producción general de Norberto Martínez.